Cultura, espacio, diseño y su relación con los modos de organización social. Un podcast en el que discutimos desde la historia, la antropología, arquitectura y diseño sobre cómo la producción de objetos de uso cotidiano y la reproducción del espacio incide en nuestras relaciones sociales. Existen objetos que debieron ser de uso común en las culturas arawaka y caribe. Es relativamente fácil suponer que debido a que fue con las culturas de las Antillas, mayormente arahuacas, con las que tuvieron primer contacto los europeos, las voces arahuacas se usaron de manera general también en territorio caribe. También es posible suponer que los conquistadores encontraran más afinidad con los arahuacos, con quienes compartían rasgos sociales de estratificación, a diferencia de los caribes, hacia quienes predominará la extrañeza, el terror y probablemente la incomprensión. Existen artefactos cuya terminología arahuaca ha pasado incluso al castellano contemporáneo. Estos términos se usan para referirse a objetos que existieron o perviven en las distintas culturas, tanto criollas como caribe, y que a su vez llegan hasta la contemporaneidad. Entre estos problemas que vinculan lo lingüístico con lo objetual, se podrían mencionar como un ejemplo los términos y objetos de macana y seucán. Como es comúnmente conocido, estos objetos serían, en el primer caso, un arma compuesta de una pieza de madera dura, tallada de tal manera que se pueda blandir en la mano, y en el segundo, un artefacto destinado a exprimir la yuca. Lo cierto es que en el idioma caribe se dice apuesana. Lo cierto es que en el diccionario elaborado por Francisco de Tauste se revela que la voz macana en el idioma caribe se decía apuesana y cebucán se decía tenequich. Matías Ruiz Blanco, por su parte, otro autor contemporáneo a nuestro periodo de estudio en el siglo XVII, no menciona por su nombre al cebucán, pero se refiere a lo que él cataloga como unos estiladeros de caña que se emplean para sacar el jugo venenoso de la yuca amarga. Objetos cuyo nombre en Caribe sí habrían tenido una mayor asimilación en el habla castellana serían, por ejemplo, la voz para tinaja, que vendría a ser múcura, al igual que la voz putaca, que devino con el tiempo en la ya universal en el mundo hispanohablante butaca. Por otro lado, hay objetos asociados a tecnologías que nos permiten reconstruir una serie más grande de objetos. El hilo, por ejemplo, que era hilado a partir del algodón, como refiere repetidas veces Marc de Cibriux en sus diversos textos, se habría denotado pichén. A partir de este hilo se confeccionarían distintos tipos de tejidos, entre los que destacarían, por cierto, la hamaca o chinchorro, o por ejemplo una cubierta que empleaban las mujeres en la zona genital, o una cinta para portar los bebés y dejar así las manos libres. Sobre estos objetos nos referiremos en capítulos siguientes. Matías Ruiz Blanco refiere que serían las mujeres las encargadas de tejer, hilar, así como de cocinar y trabajar la cerámica. Los hombres, en cambio, se dedicarían más bien a la cestería. Ruiz Blanco refiere que serían las mujeres las encargadas de tejer, hilar, así como de cocinar y trabajar la cerámica. Los hombres, en cambio, se dedicarían a la cestería, fabricación de armas y de asiento, así como actividades agrícolas y de cacería. Entre las herramientas de uso cotidiano están, como instrumento para cavar, el apia o ura. La chícura, por su parte, instrumento de labranza común aún hoy en día, tiene su origen aparentemente en la voz chúcura, traducida por Ruiz Blanco como un instrumento de cavada. Tal parece que el tabaco era aliñado con el copal de los mayas, en Mesoamérica, que era conocido por los caribes como arpari. De hecho, el tabaco mismo recibe distintos nombres en función de si está en hoja, molido, que sería para inhalar, o en cigarro. El tabaco en hoja se llamaba caguás, molido se llamaba tapochen o apowin, mientras que en cigarro se llamaba tamot, mio o utamor. Respecto al arpari o copal,
Matías Ruiz Blanco refiere la presencia de numerosos árboles de este producto en la región de los indígenas Píritu. En relación al tabaco, no parece haber referencia al empleo de pipas para fumar entre los caribes, instrumento que habría permanecido notablemente dentro de los límites culturales arahuacos. Con respecto a la indumentaria, Antonio Caulín refiere hacia 1779 al común desprecio del europeo por el andar desnudo de los indígenas. Y citamos: Su común traje es andar por los montes desnudos como fieras silvestres, y a lo más usan como los recién poblados de una faja de algodón con que cubren su honestidad en las fundaciones que salen a público, hasta que con el tiempo y el cuidadoso celo del padre misionero se van aplicando al trabajo y al uso de camisa y calzón y otra ropa decente para los días de fiesta, especialmente los que entre ellos se reputan por dignos de ser preferidos para la vara de alcaldes. El interés de esta cita radica en la mención al empleo de una faja de algodón, que sería más bien propio de las misiones, andando fuera de estas sin más nada, lo cual a su vez nos permite hacer suposiciones sobre la indumentaria indígena precolonial y que se desarrollarán en detalle más adelante. En la elaboración de objetos habría una cierta diferenciación por géneros. Por ejemplo, la actividad de tejer era realizada por hombres, actividad en la que destacan no solo las cestas, cuya realización perdura en muchos casos hasta hoy, sino por ejemplo el manare, que habría servido de colador. Antonio Caulín refiere: el común ejercicio de los indios varones es tejer canastas o camayas en que conducen las mujeres los frutos de la labranza, manares en que cuelan las bebidas que hacen de todas frutas, hacer asientos de madera. Las mujeres, en cambio, parecen haber estado más relacionadas con las actividades textiles y de cocina. El ejercicio de las mujeres es hilar, tejer hamacas y chinchorros en que duermen y las fajas con que unos y otros cubren su honestidad, cocer los alimentos y el pan cotidiano que muelen en unas piedras, por no haber otro género de molinos en esta tierra, hacer ollas, platos y cazuelas de barro. En relación a la producción de tejidos, Caulín refiere a la elaboración de unos látigos en cogollo de moriche. Sin embargo, lo refiere, y citamos textualmente, al modo de aquellos látigos con que en Europa estimulan los caballos, por lo que no queda claro si es un objeto de origen indígena o una asimilación del látigo europeo. Cuando Francisco de Tauste redacta su obra lingüística, Arte y vocabulario de los indios Chaima, Comanagoto, Cores, Parias y otros diversos de la provincia de Cumaná o Nueva Andalucía, publicada en 1680, incluye términos que representan artículos de uso cotidiano que pueden sernos útiles para conocer los objetos que eran conocidos y empleados por los indígenas caribe para la época. Algunos objetos cuya existencia aparece reflejada en crónicas, así como diccionarios y manuales lingüísticos del período misional, nos sirven para constatar su existencia y en algunos casos presumir su anterioridad a la cultura europea en la región. Es importante destacar que en este diccionario hay objetos de origen europeo, tales como cuchillos, clavos o materiales como el metal. En este sentido, es difícil identificar con precisión cuáles términos y por ende cuáles objetos habrían existido desde antes de la llegada de los españoles y cuáles serían nuevas aportaciones. A este respecto, resalta la concepción de antiguo por una parte y moderno por el otro, que son traducidos en este diccionario como penato y chaguanato, respectivamente, términos cuya connotación original será seguramente muy distinta de la de los misioneros y más aún la que pueda tenerse hoy en día, sobre todo en relación a la modernidad como paradigma histórico-filosófico. Sin embargo, tampoco puede darse como un hecho que cualquier palabra reseñada en un diccionario del período de estudio, sea el de Tauste o el de Matías Ruiz Blanco, pertenece a la cultura del indígena caribe desde antes del proceso de conquista o ha sido aportado por los misioneros, como podría ser el caso. Para mediados del siglo XVII, cuando arriban estos dos frailes al oriente de Venezuela, ya hay 150 años de intercambio bajo la forma de rescate, efectuándose entre españoles e indígenas. El rescate podríamos explicarlo como una forma de trueque practicado entre los conquistadores y los grupos indígenas de la zona. Por ende, hay palabras como candado
que tienen para Ruiz Blanco un equivalente en su diccionario, tratándose claramente de un objeto que no conforma parte de la cultura material autóctona del indígena. Desde un punto de vista lingüístico, resulta incluso interesante que la voz atribuida por Ruiz Blanco a tal objeto, que es Yem Topo, no se asemeja a la palabra castellana, por lo que tal vez sería un constructo lingüístico caribe. Términos como edad de piedra o neolítico resultan extremadamente limitados al dejar de lado la diversidad maderera existente en la región que va del Orinoco a la costa del Mar Caribe. En tal sentido, el indígena, conocedor al detalle de diversas maderas, logrará, por ejemplo, endurecer las puntas de las flechas a través del calor, o seleccionar materias primas específicas para la labor arquitectónica, de navegación o armamentística, entre otras. Por otra parte, los innumerables recursos que el indígena va descubriendo a lo largo del tiempo le permiten, por ejemplo, conocer las resinas que tenían gran utilidad para trabajar la madera. Estas se usaban con adhesivos de extraordinaria resistencia y eran extraídas, según Matías Ruiz Blanco, de árboles como el de Paramay. Además del valor funcional intrínseco a cada objeto, no pueden dejarse de lado las connotaciones simbólicas con las que podrían asociarse. En los funerales, Matías Ruiz Blanco refiere que al morir un principal de una aldea, éste era enterrado junto con sus armas, alhajas y comida y bebida, que supuestamente eran para el viaje. La sepultura se elabora tejida o revistiendo el agujero de estacas, de tal manera de aislar el cuerpo de la tierra. Leemos una cita textual efectuada por el fraile que dice: «En el interín del funeral les van preparando la sepultura, unos tejiéndola de cañas bien labradas, otros vistiendo el sepulcro interiormente de estaquillas y lo mismo la cubierta, para que no los consuma la tierra. Allí los meten con sus armas y prevención de bebidas». Los trabajos arqueológicos desarrollados en las riberas del río Orinoco evidencian de manera altamente recurrente los entierros en que el rostro del fallecido está cubierto con una pieza de cerámica y a veces con un caparazón de tortuga, lo cual puede ser sujeto de diversas interpretaciones. Entre los objetos de función simbólica inmersos en la dinámica cotidiana se reporta, por ejemplo, el uso entre los guarinos de amuletos empleados en la cacería, llamados parit chayapue, con los cuales se pintarían el rostro al entrar en el terreno de cacería. Y citamos a Antonio Caulín, que dice que lo mismo hacen para tener fortuna en la pesca, llevando ciertos pullones negros que cría un escarabajo y otros muchos huesillos que cuelgan para coger de aquellos peces o animalejos reptiles que buscan. En cuanto a los objetos religiosos, Antonio Caulín planteó la inexistencia de ídolos, sobre lo que puede citarse: «No se hallaron, ni al presente se encuentran las hechuras de los ídolos a quienes adoraban y ofrecían sacrificios los indios mexicanos y otras naciones remotas». Las conocidas figuras de las Venus de Tacarigua, por ejemplo, se corresponden sin embargo con la cultura caribe, especialmente dentro de la tradición valencia. Sin embargo, como sabemos, estas figuras pertenecen a grupos caribe que pasaron por un proceso muy particular en la cuenca del lago de Valencia que les hizo devenir en su momento en una sociedad estratificada. Recurrentemente encontramos las figuras de ídolos entre los arahuacos, al igual que las figuras zoomorfas y antropomorfas de la región del actual Lara y Falcón. Los semis, nombrados numerosas veces en las primeras crónicas como objetos de gran valor ceremonial en las Antillas, serán también de cultura arahuaca. Entre las representaciones gráficas caribes pareciera que destacan en todo caso la serpiente y la rana, así como el sol. La divinidad para el Caribe, al menos en aquellos grupos poco estratificados como eran mayoritariamente en nuestra región de estudio, parece estar dotada en cierto sentido de una cierta cualidad abstracta que le hace no personificable en un objeto escultórico, en todo caso solo representado de forma alegórica en algún soporte bidimensional. El mito del Watumna, recopilado por Marc de Cibriux y que parece conformar una base común entre distintos grupos caribe, da mucha importancia al acto creador a partir de la imaginación, como sucede con los Damodede,
que eran figuras míticas que descienden a la tierra en representación de Wanadi. Sentado, agitando una maraca y fumando tabaco, el Damodede construye la realidad con su pensamiento. Esta acción es replicada por el Piasán sentado casi en cuclillas, en su ture de baja altura. Este carácter imaginativo, en las fronteras de la idealización, parece manifestarse en contraposición a la necesaria materialización objetual de otros mitos indígenas que darían pie a la representación de figuras zoomórficas o antropomórficas en arcilla, piedra, madera, etc. En el próximo capítulo, y continuando con la contraposición que planteamos entre los modos de organización social indígena y la concepción misional, así como su manifestación en el espacio y los objetos, tocaremos el tema de la concepción de los objetos por parte de los misioneros,